yo le puedo dar grabar en esta computadora. Ah, ya estoy grabando, olvidé. Listo, entonces cualquier cosa yo les envío la grabación, se la envío a Santi para que la pongan en Drive. Y ya. Entonces, bueno, ahora sí. Lo que les estaba diciendo es como dar una breve introducción a los temas y tenemos varios objetivos y la idea es lograr cumplirlos. Primero, y muy importante, es lograr definir qué es un texto y cuáles son sus características, poder identificar de manera clara cuáles son las partes de un texto, que ustedes vean un párrafo y que sepan, ah, esta es una conclusión, o digamos, esto me da introducción, o sea que me está dando un contexto. O por el contrario, si veo una cita bibliográfica que está reforzando una opinión, saber que hace parte de un desarrollo. O cosas así del estilo que ya vamos a ir mirando poco a poco. Otro objetivo que teníamos es lograr clasificar cualquier tipo de texto. En el ICFES utilizan muchísimo ese tipo de preguntas de que dan un texto y te preguntan qué tipo de texto es, si argumentativo, narrativo, de información o etcétera. Y por último, que puedan crear y producir textos con mayor facilidad. Esto no tiene que ver tanto con el ICFES, pero igualmente ayuda muchísimo y para cualquier carrera, así sea, no sé, química, ingeniería, lo que sea. Una persona que sabe escribir, que sabe leer, se le va a hacer muchísimo más fácil todo. Entonces, pues nada, seguimos. Tenemos dos temas, la clase de hoy la voy a dividir en dos partes, dependiendo de cómo nos vaya, pues lo que les decía, podemos hacer un pequeño break, o si ustedes me dicen que están bien, que quieren seguir derecho, seguimos derecho, no hay ningún problema. La primera parte va a ser solo sobre la estructura del texto. Vamos a hablar de una estructura bien general, que es la que maneja normalmente el ICFES, y vamos mirando parte por parte para que ustedes sepan que esa estructura pues realmente es lo que mejora la comprensión de lectura, ya que ahí tú puedes mirar cómo, cuál es el propósito del autor, cuál es el objetivo del autor y la estructura que vamos a manejar es introducción, desarrollo y conclusión. Ya luego como segunda parte tenemos la clasificación de los textos, que pues realmente es algo simplemente para acordarse, porque creo que muchos lo hemos visto como en clases y eso, y pues es útil. Entonces hay varias maneras de identificar el tipo de texto y ya, los vamos a ir viendo poquito a poquito. Eh, También puse algo como de motivaciones y es como las motivaciones de esta clase es como ser un poquito o mucho mejores en lectura crítica, ser unos cracks, sentirse seguros leyendo y respondiendo, que les hagan una pregunta de lectura crítica y que ustedes puedan responder con seguridad. Cuando ustedes responden con seguridad y argumentan su respuesta así esté mal, están empezando a crear un pensamiento crítico. Y eso lo busca muchísimo la prueba ICFES. Lo otro es que se sientan parchados, lo que les he dicho. Si me quieren preguntar, no hay ningún problema, que se puedan divertir, que sea un rato ameno y pues que genere interés. También pues el objetivo pues importante y creo que por el que muchos van es tener un muy buen puntaje del ICFES y esta parte como que quisiera dárselas a decir de consejo y es que el que es buena en lectura crítica es bueno en todas las áreas, hasta en inglés. Porque, ¿qué pasa? Como es una prueba de estado, hay muchos temas que uno no conoce, que no logra abarcar. Entonces, la prueba está desarrollada de manera de que si tú sabes leer, sabes responder, así no sepas cuál es el tema en general. Porque normalmente, como se estructuran las preguntas, está la respuesta. Entonces, pues, tener un buen puntaje, lograr entrar a la universidad que quieran, que ustedes digan, de pucha, valió la pena todo el tiempo que le invertí, la pasé bacano y cumplí mi sueño, entrar a X universidad. Y por último, poner en práctica el conocimiento adquirido. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a que no solamente se preparen para una prueba, sino que sea información que ustedes la vayan a poner en práctica más adelante. Al día de hoy, independiente de cuál sea la carrera, ustedes se van a dar cuenta que lo que les decía anteriormente, saber leer y escribir es fundamental para todo. Ya, listo. Entonces, les pregunto, ¿ustedes qué creen que es un texto? Me pueden escribir, me pueden responder por micrófono como quieran.
Un conjunto de ideas. Sí, va por ahí, es un conjunto de ideas. ¿Qué más? También está formado por un conjunto de palabras, sí, Santiago. Juan, levantaste la mano, cuéntame. Pues es como el pensamiento de un autor y pues donde se transmite un mensaje a través de una historia, ¿no? Sí, sí, va por ahí, todos están diciendo cositas. Bien, Valentina, conjunto de palabras que transmite información, es la unión de frases del mismo tema con coherencia, que busca transmitir. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es un texto. Hagan de cuenta que eso es como un rompecabezas, tienen un rompecabezas enorme y para poder ver el panorama completo del rompecabezas tienen que unir las fichas. Entonces, el núcleo más pequeño del texto son los signos. Cuando hablamos de signos, estamos hablando de letras, de números, de signos de interrogación, de aclamación, etcétera. Cuando nosotros unimos esos signos, de cierta manera, creamos palabras. Y esas palabras que tienen un significado generan frases cuando las unimos, ¿sí? Entonces vamos uniendo cada vez más fechas, de signos a palabras y de palabras a frases. Y si a esas frases que creamos les agregamos coherencia, pues entonces ya tenemos un mensaje. No es lo mismo decir, no sé, eh, que este marcador es café, a que yo diga frases allá a la loca, palabras allá a la loca, que yo diga, eh, no sé, computador rojo, reloj negro y yo comer. No, falta, a pesar de que está la unión de las palabras y cree frases, no hay coherencia y entonces eso es importante, la coherencia para poder crear un mensaje. En cuanto a los elementos esenciales, lo que les decía, tiene que haber unos signos básicos que son los que el núcleo que crea todo el mensaje, son las unidades básicas, y tiene que haber un código. ¿A qué me refiero con que haya un código? Es algo así como que tienen que estar establecidas en las reglas del juego. Es decir, aquí me refiero directamente al lenguaje. Tiene que haber un lenguaje establecido a la hora de transmitir un mensaje. O sea, eso de combinar español e inglés realmente no se debería hacer porque estás rompiendo el código, te está saliendo del sistema de reglas. Por otro lado, tenemos las otras dos características que van de la mano, y es que tiene que haber un significado y tiene que haber una coherencia. Las palabras que yo utilice deben tener un significado que yo sepa y que el lector sepa a qué me refiero directamente. Y coherencia, simplemente llevar una lógica, un hilo conductor. Bien, en cuanto a las características principales de un texto, tenemos tres. Bueno, son varias, pero realmente yo las agrupé en tres. Primero, que tiene que haber un lenguaje claro y establecido. Digamos, ustedes van a escribir una noticia. Si saben que van a escribir una noticia, es de tipo informativo y por lo tanto el lenguaje tiene que ser objetivo y tiene que ser claro. Entonces, a eso me refiero. Cuando uno ya tiene un propósito que va ligado a la parte de significado, el tipo de lenguaje ya tiene que estar establecido. Ahora vamos a la segunda parte, el significado. Primero, lo que hablábamos anteriormente, que cada palabra que yo utilice, el lector tiene que saber a qué me estoy refiriendo, también tiene que ir de la mano con que constantemente el escritor se preguntó qué es lo que voy a escribir y cómo lo quiero transmitir y cuál es el propósito. Entonces, va muy de la mano de que si tengo un mensaje claro, voy a lograr llegar al propósito de fin. Si seguimos con el mismo ejemplo de la noticia, pues entonces, si tengo un lenguaje objetivo, si sé cuál es mi noticia y la escribo de manera clara y precisa, pues entonces ya estoy transmitiendo mi propósito. Entonces, finalmente pasamos a la estructura y lo que les decía, hay muchísimos tipos de texto, pero normalmente pues la estructura general es introducción, desarrollo y conclusión. No hay un solo texto que no utilice esa estructura. Le pueden ir agregando cositas y eso, pero nunca van a encontrar un texto sin conclusión, por ejemplo. Puede que esté implícita,
pero tiene que estar. O que no tenga introducción. Si no hay introducción, es un texto que le falta algo. Daniel, levantaste la mano, cuéntame. Esta pregunta puede resultar un poco absurda porque usted misma lo explicó de forma muy directa y es que todos los textos poseen una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Pero mi duda radica, bueno, mi duda de cierta forma, o una aclaración que me gustaría que se me fuese respondida, sería, ¿esto aplica incluso para textos tan largos y complejos como podrían ser, por ejemplo, un ensayo, un libro narrativo, y esta clase de eso, de textos más complejos y más amplios? Precisamente era lo que te estaba, gracias por preguntar, precisamente era lo que estábamos hablando ahorita. Independiente de cuál sea el tipo de texto, todos van a seguir esta estructura a pesar de que le vayan agregando más cosas. Por ejemplo, en un ensayo van a incluir argumentos. En los argumentos tenemos que utilizar, no sé, citas bibliográficas, alguna vaina así, o una tesis que respalde, una tesis que demuestre qué es lo que yo estoy defendiendo o estoy contradiciendo. Sí, pero independiente de cuál sea el texto, te respondo la pregunta, siempre tiene que haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. Se le pueden agregar más cosas dependiendo del tipo de texto. Esta es la estructura general que van a tener todos los textos. Entonces, pues, hasta ahí creo que no sé si queda claro. Alan, cuéntame. Con desarrollo se refiere a como qué cosa. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, no te preocupes. Ok. Listo. Ahora sí, pasemos a la parte de la estructura. Les pregunto, antes de pasar la diapositiva, ¿qué creen que es una introducción? Es como el inicio de una historia o de un ensayo o de un cuento, por decirlo así. Sí, es el inicio. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo La por decir? parte del texto que presenta el tema que se va a tratar. Perfecto. Presenta el tema. Muy bien. Un breve resumen del texto. Un breve resumen. Podría ser. Listo, entonces vamos a mirarlo más a fondo. Alguno de ustedes dijo algo muy importante, presentar el tema. Bueno, ya sabemos dos cosas. La introducción es la primera parte del texto y lo segundo, presenta el tema. Bueno, entonces, ¿qué es? Sí, es la primera parte del texto y tiene varios objetivos. Los dos objetivos más claros, ¿cuáles son? Presentar el tema del cual voy a hablar y despertar interés en el lector. ¿Nunca les ha pasado que ustedes están en Instagram, no sé qué, siguen una página de noticias y tienen un breve contexto? Ustedes lo leen y dicen, ah, esta noticia está maluca, o ya la leí, o la quiero leer. Eso significa que la introducción cumplió su objetivo, que fue despertar interés en el autor. Tenemos características y es que tiene que ser breve, clara y concisa. Nunca van a encontrar una introducción que tenga de extensión, no sé, 5 páginas. No, porque la introducción lo que busca es darle contexto al lector. Hagan de cuenta que ustedes están en una ciudad desconocida y lo que necesitan es alguien que los ubique. Precisamente la introducción lo que hace es eso, introducirlos al tema del que se va a hablar. Bueno, por otro lado, la información que se presenta en la introducción tiene que ser la más importante. Ustedes no van a ver información de relleno en una introducción. Si la llegan a ver, pues es una introducción que de pronto tiene unos errorcitos ahí. Esta estructura que estoy manejando con la introducción es la que vamos a manejar con todas las categorías que vamos a ver el día de hoy, ¿listo? Que es como el significado, los elementos esenciales, las funciones y pueden ser o tipos o consejos como al final. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los elementos esenciales, tenemos varios, ¿sí? El primero que hablábamos era captar la atención del lector, ya sea con una frase, con una idea, dependiendo del tipo de texto, cambia el recurso para lograr llamar la atención. Por ejemplo, si estamos hablando de un informe, podemos poner, no sé, una estadística. Entonces, de segundo elemento esencial, tenemos la presentación del tema y es hacer una descripción chiquitica que hable de qué se va a tratar el tema. El tercero, algo que me brinde contexto y que me ubique. El cuarto es una tesis.
Cuando hablamos de tesis, que era lo que había mencionado anteriormente, la tesis se utiliza en los textos argumentativos. Entonces, es una construcción de una idea que el escritor va a ir apoyando poco a poco. Eso de la tesis la vamos a ver más adelante, pero pues la voy nombrando de una vez para que no se les haga desconocido. También necesitamos, por último, un adelanto del contenido. Normalmente, entre la introducción y el desarrollo, que es la siguiente parte de la estructura, tiene que haber una frase que las enlace. Y normalmente es ese adelanto del contenido. Por funciones, tenemos 5 funciones. Las que ya habíamos mencionado anteriormente: presentar el tema, despertar el interés del lector, establecer un tono del texto. ¿Con qué me refiero a establecer un tono del texto? Cuando ustedes están escribiendo o cuando el autor va a escribir, él ya se preguntó indirectamente de qué manera le voy a hablar yo al lector o escribir. Entonces le puedo escribir en primera persona, en segunda persona, en tercera persona, puedo hacer chistes, es decir, puedo hablar de manera humorística, puedo ser neutral, puedo ser objetiva, puedo ser informativa. Ese es el tono, se establece el tono en la introducción. Se puede proporcionar el contexto, que es como la ubicación, y lo de la tesis, que ya lo habíamos hablado antes. Juan Suárez, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? Eh, sí, a partir del tono del texto es que se define, pues, si es argumentativo, narrativo, ¿no? O no. No, no, realmente no. El tono del texto, yo te puedo estar hablando de manera muy formal y estar haciendo un texto argumentativo. O te puedo hablar de manera formal y te puedo estar haciendo un texto informativo. Entonces, realmente el análisis viene de varias cosas, pero el tono puede estar abierto para cualquier tipo de texto. Entonces, pues no sé si respondí tu pregunta, si te quedó claro. Listo, entonces, bueno, por acá tengo unos consejitos para la introducción, si en algún momento les toca crear una introducción. Son 2. El primero, ser claro y ser breve. Utilizar un lenguaje que sea claro. No utilicen tecnicismos, porque lo que puede hacer es confundir al lector desde el comienzo. Utilicen un lenguaje básico. Y el segundo, que sepan de qué van a hablar de manera anticipada, es decir, que ustedes sepan cómo en la introducción quiero utilizar una frase que atrape al lector de cierta manera. Eso es ser original y ser creativo. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y luego pasamos a un ejemplo de introducción. Lo voy a leer. Dice: era una noche oscura y tormentosa. El viento aullaba y la lluvia caía a cántaros. En una pequeña cabaña en las montañas, una joven llamada María se encontraba sola y asustada. De repente, escuchó un ruido en la puerta. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién sería a estas horas? Bien, entonces ahí lo que hice fue que parte por parte le cambié el color para poder identificar. Las diapositivas las comparto, sí, claro que sí, las subimos al Drive. Entonces, lo primero, captamos la atención de qué manera. Era una noche oscura y tormentosa. Y además genera una doble función. ¿Quién me puede decir cuál es esa doble función al decir era una noche oscura y tormentosa? Sí, estaríamos brindando contexto. Y hablan, Real- ay, aquí no sabe contexto, ya te lo dijo ahí. Ajá, súper bien. Sí, bien, bien, bien. Listo, perfecto. Entonces, ahí ya tenemos captación de Contexto, o atención sea, y contexto. Sí, está dando perfecto. el contexto de la situación. Exacto. Le está explicando al lector qué es lo que está pasando. Listo. Siguiente. En la frase que dice: en una pequeña cabaña en las montañas, una joven llamada María se encontraba sola y asustada. Ahí lo que estamos haciendo es presentar el tema. ¿De qué vamos a hablar? Pues de que
había una chica que se llamaba María, que estaba sola y estaba asustada. Disculpen, abro el chat un momentico. Ok, lo del drive, listo. Gracias por mandar el drive, muchachos, y ya seguimos. Listo, entonces, como les decía, en la frase morada lo que estamos haciendo es presentar el tema. Luego, en la parte que decimos, de repente escuchó un ruido en la puerta, su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién sería estas horas? Ahí lo que estamos haciendo es adelantar el tema, especialmente en la última pregunta. ¿Quién sería estas horas? Es Uy, solo hay dos conectados. Profe, tocaría silenciar el micrófono. No, eso es lo claro que que voy a no, es hacer. muy poco gente. Solo que como yo tengo esto mal cuadrado. Listo. Qué pena, tengan mi paciencia. Poco a poco. Listo. Ahora sí. ¿Tienen preguntas con respecto a la introducción? ¿El ejemplo de la introducción es de un libro de verdad o es un ejemplo al azar, mostrado simplemente para ejemplificarlo? No, es un texto, es un fragmento de un texto que encontré por ahí y servía perfecto para la introducción. Entonces, pues, nada. Listo. Seguimos con la segunda parte. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de la estructura, que es el desarrollo. ¿A ustedes qué se les viene a la mente con el desarrollo de un texto? Es como todo lo que va a suceder en la historia. Todo lo, sí, por decirlo así. Ujú. Sí, sí, sí. El, Bien. Ahí el estamos hablando de la desarrollo, historia. Ujú. el desarrollo del tema del que se está hablando. Perfecto. Esa definición es mucho más general, más global. Muy bien. En un Los orden sucesos, bien. secuencial de las ideas de Un un orden tema. secuencial. Sí, Digamos el sí, sí, trama ya sí. de la historia. Perfecto. Si ven que cada uno tiene como una ¿Cómo percepción responde el de... texto? Sí, muy bien. Cada uno tiene una percepción de texto diferente. Digamos, algunos me hablaron de historia, algunos me hablaron de secuencias. Si están hablando de secuencia, pueden estar hablando de un texto que se desarrolle de manera cronológica. Pero la mayoría de cosas que me dijeron están muy bien. Entonces, como estamos viendo los textos de manera general, me toca hacer pues bastante a grosso modo todo, pero están bien. ¿Qué podemos decir que el desarrollo, que ese es el desarrollo, que es el desarrollo? Es la parte dura del texto, el grueso. Mejor dicho, un texto sin desarrollo no es un texto, pues sin introducción y sin conclusión tampoco, pero es la parte más importante. Por eso les escribí acá, es el corazón de un texto. Aquí es donde la información principal se presenta. No sé si ustedes han escuchado en sus clases lo que es lo que es una tesis, una idea principal, unas ideas secundarias. Todo esto se presenta en el desarrollo del texto. Los acontecimientos más importantes los brinda el desarrollo. Entonces, es la parte más importante del texto. Normalmente se sustenta el mensaje del autor, dependiendo del tipo de texto al que yo quiero llegar, pero es donde yo refuerzo toda la información que estaba dando en la introducción. En la introducción lo que les decía, hagan de cuenta que ustedes están en una ciudad perdida y no saben dónde están, necesitan ubicarse, ya se ubicaron. El desarrollo es todo lo que le sigue después, ¿sí? Entonces aquí se explora todo a fondo. A diferencia de la introducción, aquí no hay un límite de extensión. Un desarrollo puede ser de una página, de 2 páginas, de 1000 páginas, e igualmente sigue siendo un desarrollo, por ejemplo, un libro, ¿sí? Esperen ahora el chat un momentico para ver si tienen dudas, preguntas o aclaraciones. Listo. La tesis no puede estar en la introducción, la tesis puede estar en la introducción, pero sí o sí se tiene que mencionar también en el desarrollo. Es decir, puede que no esté en la introducción, pero obligatoriamente también tiene que estar en el desarrollo.
¿Listo? Bueno, en cuanto a las funciones, también sacamos 5 funciones. La primera y la más importante, explicar el tema. Acuérdense que en la introducción presentábamos el tema, en el desarrollo ya estamos explicando el tema. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de que María estaba sola y estaba en una cabaña. Entonces, en el desarrollo tendríamos que explicar por qué María está sola, por qué está asustada y por qué está en una cabaña. Tenemos que ser también claros, pero ya no somos concisos como en la introducción, sino que somos detallados. Lo siguiente, tenemos que desarrollar las ideas. Un desarrollo queda bien hecho cuando no dejan cabos sueltos, es decir, todas las ideas que yo mencione en un desarrollo tienen que estar llevadas a cabo desde el principio hasta el final. No es posible que yo les esté contando, no sé, que tengo una Golden Retriever que se llama Mía y de un momento a otro yo les diga, bueno, y también tengo un botilito y vuelvo y otra vez hablo de mi perrita. ¿Sabes? Como que deje esa idea inconclusa. Todas las ideas tienen que estar tejidas y entrelazadas entre sí, tanto en la introducción como en el desarrollo y en la conclusión. Pero en esta parte en específico no se puede dejar ningún cabo suelto, por así decirlo. La tercera parte, sustentar la tesis. Entonces, lo que decíamos, si en la introducción se mencionaba la tesis, en el desarrollo tengo que sustentarlo. Es decir, si yo en la introducción decía que el sol es amarillo, entonces en el desarrollo tengo que decir por qué el sol es amarillo. Entonces ahí digo, no, el sol es amarillo porque, no sé, el sistema Andrómeda, yo qué sé, proporciona ciertos químicos que bla, 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 bla. Ahí ya estoy reforzando la tesis que había dado anteriormente. Luego tenemos la de organizar la información. Alguien por ahí me había dicho que en el desarrollo estaban las ideas que se ordenaban secuencialmente. Ese mensaje me gustó mucho porque es algo que es bien claro. Normalmente no tienen que ser como secuencialmente, o sea, si se quiere, claramente lo puede hacer. Tiene que haber un hilo conductor que el escritor siempre es libre de escoger, siempre y cuando no se pierda la lógica, que era lo que se mencionaba, y la coherencia. Y quinto, se tiene que mantener el interés del lector. Así como en la introducción yo utilicé una frase que atrapaba al lector, en el desarrollo tengo que seguir dando cosas e ideas que sigan siendo de atención, de interés para el lector. Listo. En cuanto a las características tenemos la extensión, es la parte más extensa del contenido, lo que les hablaba de que la introducción es corta y normalmente la conclusión también, el desarrollo sí es largo, es libre, pero es largo normalmente, es la parte dura. El contenido, pues está la información principal y normalmente pues si uno va a argumentar, ahí se pone la argumentación o la contraargumentación. Tiene que haber un orden, que era lo que hablábamos ahorita, y el lenguaje tiene que ser claro, preciso y variado o detallado en otras palabras. Y se pueden utilizar recursos lingüísticos, eso ayuda muchísimo. En el momento en el que ustedes, no sé, tengan la tarea de hacer un texto o algo así, pueden utilizar ejemplos, pueden utilizar citas, estadísticas. Esos recursos lingüísticos lo que hacen es que vuelven más fuerte su texto, le dan, lo abastecen de solidez, ¿sí? Por así decirlo. Ya leo el chat, me regalan un minutico. Ok, las clases grabadas, creo que Santi siempre envió un mensaje y ahí está el reto. Listo, seguimos. En cuanto a los puntos claves, ¿qué podemos tener? Entonces, que se tiene que planificar el contenido. Uno como escritor, pónganse en los pies del escritor, que no puedes escribir un desarrollo como sea a la loca. Tienes que preguntarte, ok, ¿cómo voy a desarrollar las ideas? ¿De qué manera las voy a desarrollar? Luego tengo que utilizar párrafos. Es raro ver una introducción en la que un desarrollo en el que solo haya un párrafo. Normalmente los párrafos lo que ayudan es a separar las ideas unas con otras, poderlas desarrollar más profundamente sin tener que confundir al lector. Utilizar conectores y ojalá que sean conectores variados por, para, ante, todo eso. ¿Sí? Utilizar ejemplos como recursos lingüísticos y utilizar citas también como recursos lingüísticos, que era lo que hablábamos ahorita.
Listo. Lo que hablábamos también era que en el desarrollo va a estar la idea principal. La idea principal es como la abeja reina del texto y esto lo preguntan muchísimo en el ICFES, entonces es bastante importante que paren bolas a esta parte. ¿Cómo encuentro yo una idea principal? Bien, lo que hice fue hacer 3 pasos, que pueden hacer los pasos que quieran, pero lo resumí en 3 pasos. El primero, leer activamente. ¿A qué me refiero con leer activamente? Lean con calma, con pausa. Si quieren releer, relean, subrayen. ¿Qué van a subrayar? Las ideas que crean que son más importantes, las palabras que más se repitan, las claves. Y cuando ya sientan que tienen una idea general del texto, ya terminaron de leer activamente. Luego de leer activamente, hacen un laboratorio de ideas. ¿Qué carajos es hacer un laboratorio de ideas? Un laboratorio de ideas es que ustedes ya tienen las ideas que creen que son como las que más se repiten y las claves del texto. Entonces empiezan a filtrar como de la menos importante a la más importante. Pero ¿cómo se puede filtrar este tipo de ideas? Les di 2 consejos. Pueden hacerlo como quieran, pero pues les di 2 consejos. La primera es que normalmente las frases más importantes se suelen encontrar al principio del párrafo o al final de la conclusión del párrafo. Y lo siguiente es que en cada párrafo se hagan esta pregunta: ¿de qué trata principalmente el párrafo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el desarrollo siempre va a estar formado por varios párrafos? Son varias ideas. Entonces, para que sepan qué es lo que quiere transmitir cada párrafo. Luego de que tengan esa información, pasan al tercer y último paso y es hacerse la pregunta mágica. ¿Cuál es la pregunta mágica? ¿Qué es lo que quiso decir el autor? ¿Qué es lo que quiso decir el autor? Resumido en una frase. No lo resumo yo, sino resumido en una frase que esté en el texto. Discúlpame, ¿alguien levantó la mano por ahí? Disculpe, tengo una duda. Claro, cuéntame. Este PowerPoint o estas diapositivas luego se van a subir en el Drive, ¿verdad? Es que creo que pueden resultar muy útiles inclusive para elementos externos al ICFES. Ah, sí, no se preocupen, claro que sí. Eh, Pueden hacer lo que quieran con mi presentación. Ahorita se la mando a Santi para que la suba al Drive. Igual la grabación. David Bustos, ¿tienes una pregunta? Cuéntame. Profe, yo tenía una pregunta. ¿En qué se diferencia la antítesis a la tesis? Una refuerza un argumento y la otra es lo contrario. Es decir, que yo diga que el sol es amarillo y que yo diga por qué el sol no es amarillo. Esa es una antítesis. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto, con gusto. Alan, cuéntame. Bueno, o sea, con antítesis es contraargumentar, ¿no? Pero ¿se contraargumenta con otra idea o solamente se argumenta con respuestas valeras el por qué no, en vez de Eso reemplazar la idea principal? depende muchísimo del tipo de texto que esté tratando. Igualmente, pues va a ser de un texto, o sea, cuando hablamos de tesis sabemos que estamos hablando de un texto argumentativo, ¿no? Pero depende del tema. Si realmente yo voy a empezar hablando de refutar algo desde un principio, por ejemplo, porque, no sé, Biden no es un buen presidente, ya sé que no voy a tener una tesis, sino una antítesis. ¿Me hago entender? Sí, o sea, como comenzar con un sentido negativo, Exacto, con un no. exacto. Ajá. Ok, Es gracias. refutar, exacto. Bien, bien, bien. Bien, entonces íbamos en el último paso, que es hacer una pregunta mágica. La pregunta mágica es, ¿qué es lo que quiso decir el autor resumido en una frase? Pero esa frase no la creo yo, sino que la busco en el desarrollo del texto que estoy leyendo. Entonces, luego de encontrar esa idea principal, hay una forma de verificar si sí es la idea principal. Ese consejo le dio un profesor y es muy bueno. Y es que tapen esa idea que ustedes creen que es la principal. Y si el texto pierde completa coherencia, es porque sí es la idea principal. Es tan fundamental que sin esa frase se pierde toda coherencia del texto. Listo. Entonces, vamos a pasar a un ejemplo de un desarrollo del texto, de un texto. Cogí solamente un parrafito porque pues la idea es como ser lo más cortos posibles, pero lo que les decía,
Normalmente un desarrollo está formado por varios párrafos. Entonces, dice, María se levantó de la cama. Ah, bueno, ¿alguien quiere leer? Daniel creo que fue el primero en levantar la mano. Si quieres leer, dale, 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 dale. Listo, sí, señora. María se levantó de la cama y se asomó a la ventana. El sol brillaba con fuerza y el cielo estaba completamente azul. Un suave viento soplaba entre las hojas de los árboles. En la distancia se podía ver las montañas cubiertas de nieve. María sonrió. Era un día perfecto para ir de excursión. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Listo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Ahorita cuando les envíe las diapositivas, igualmente ahí están los elementos de cada una de las partes del texto para que las puedan ir mirando con calma, no hay ningún problema. En la parte roja, se levantó y se asomó a la ventana. ¿A qué me refiero con eso? Hay un orden lógico de las cosas. No es posible que María se asome a la ventana sin haberse levantado antes. Por eso, en el desarrollo del texto siempre tiene que haber coherencia, tiene que haber un orden en el desarrollo de las ideas. Luego, el sol brillaba con fuerza y el cielo estaba completamente azul. ¿Qué tenemos ahí? Una explicación de un tema y además, más adelante vamos a ver cuál es la idea principal. Seguimos. En la parte verde tenemos lo siguiente. Un suave viento soplaba entre las hojas de los árboles. Tenemos un desarrollo de la idea. ¿De cuál idea? Pues de que el día estaba siendo bonito porque el sol brillaba con fuerza y el cielo estaba completamente azul. Un suave viento soplaba entre las hojas de los árboles, me está dando un mayor detalle del por qué el día estaba siendo tan bueno. Y cuando estoy haciendo como esa información extra o ese ejemplo, por así decirlo, le estoy dando más solidez al desarrollo. Y luego tenemos la parte que está subrayada en azul, que es la idea principal, que resume todo lo que estamos leyendo, que era un día perfecto para ir de excursión. Y ya, básicamente eso. Y si se dieron cuenta, el lenguaje del párrafo siempre fue claro y determinado. No se presta para confusiones. Listo, vamos con la tercera parte y última de la estructura del texto. La conclusión o desenlace, dependiendo del tipo de texto. ¿Qué creen que puede ser una conclusión? Más o menos que se les viene a la cabeza cuando les dicen, no, que es una conclusión. Donde se Una, resumen las ideas que ya habíamos mencionado en el desarrollo. Puede ser si desarrollan un poquito más la idea. Como un una resumen de, recapitulación de ideas. Todo el tema. Recapitulación de ideas. ¿Alguien más habló por ahí? ¿Quién más? como un resumen de todo Darle, el texto. Disculpen, es que hablaron más darle, personas. darle finalidad al tema del que se está hablando. Cerrar el texto, bien. Ajá, ¿qué más? Como un resumen de todo el texto. Bien. Bien, básicamente de todo lo que me han dicho, sacamos dos cosas, ¿no? Cerrar el texto y dar un resumen, que van muy bien por ahí. Que tenemos de la conclusión, pues que lo más sencillo de todo, ¿no? Que es la última parte del texto. Es la última parte del texto, es muy raro que ustedes vean una conclusión a la mitad del texto, eso no tiene coherencia. Hay conectores, a veces se utilizan conectores que le dicen a uno, hey, hasta acá va el desarrollo, vamos a empezar con la conclusión. Por ejemplo, en finalidad, en conclusión, finalmente, cosas así que ya uno sabe que hasta ahí va a ir el desarrollo y van a cerrar el tema. Entonces, es la última parte del texto, nos ayuda a resumir los puntos principales y algo muy importante, le deja una impresión final al lector. Es decir, cuando uno lee un texto, normalmente se queda con la última idea que lee y esa última idea pues es la que aparece en la conclusión. La conclusión, al igual que la introducción, tienen que ser cortas, concisas, claras, breves, ¿sí? Para no hacer perder al lector. La idea de un texto es que el lector siempre tenga toda la atención. Entonces, ya el lector terminó de leer el desarrollo, entonces la conclusión lo que tiene que hacer es simplemente
darle esa retroalimentación, que era lo que ustedes hablaban, y ese resumen, y dejarle una última idea. En cuanto a sus funciones, tenemos que, pues sí, resumir sus puntos más importantes. Tienen que reforzar la tesis o la puede volver a reforzar. Ya teníamos en cuenta de que si es un texto argumentativo, entonces en la introducción puedo mostrar la tesis, en el desarrollo argumento la tesis y en la conclusión vuelvo y refuerzo esa tesis, ¿sí? Como, bueno, y como ya sabemos que el sol es amarillo, entonces, bla, 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 como volverlo a mencionar. Dejar una impresión final en el lector es como que tenga una idea clara al terminar de leer, que lea y que no diga como, no entendí nada, a eso ayudarle como a terminar de entender. Y cerrar el texto, que era lo que estábamos hablando ahorita. Hay varias características para la conclusión y es que pues tiene que ser breve, tiene que ser concisa y al igual que el desarrollo de la introducción tiene que ser muy coherente. No es posible que si estábamos hablando de cucharas, terminemos en una conclusión hablando de cuchillos. No, 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 se sigue un hilo conductor con coherencia y lógica. Hay varios tipos de conclusión dependiendo pues del tipo de texto y todo. Hay una que es conclusión resumen, que es la que más o menos tienen todos en la cabeza, y es que es resumir los puntos principales, hacer una breve retroalimentación y listo. Hay una conclusión reflexiva, por ejemplo, cuando hablan, no sé, de discursos sensacionalistas, no sé, maltrato a los animales, por ejemplo. Ustedes leen un texto de maltrato a los animales, normalmente el párrafo final deja una reflexión para el autor, cosa que diga como, ah, pucha, tengo que cambiar este comportamiento. Esa es una conclusión reflexiva. También está la conclusión con llamada a la acción, y es que además de que reflexione y diga, tengo que cambiar cierto comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, el calentamiento global. Entonces el calentamiento global está súper grave, pero tengo que hacer algo yo como lector para poder cambiar el calentamiento global, como un granito de arena. Y por último, la conclusión abierta. Eh, este se utiliza más que todo para las historias, la literatura, todo lo que tiene que ver con fantasía, y es para terminar de avivar la imaginación del lector. Muchas veces el lector se puede convertir también en escritor, irónicamente. No sé si han leído historias en las que todo es fantasía, no sé qué, y lo dejan a uno en suspenso. Y ese suspenso es lo que más le gusta a uno. Eso realmente era lo que estaba buscando el escritor, lograr atrapar al lector de esa manera y que termine el texto como quiera. Esperen ahora el chat un momentito. Es cierto que bueno, en cuanto a los párrafos, depende, esa es una generalización, pero sí, los párrafos no pueden ser muy corticos y tampoco pueden ser tan largos, pero pues no es lo mismo un párrafo que vas a desarrollar, no sé, en un ensayo al que vas a utilizar en un artículo científico, por ejemplo. Pero sí, lo normal es que no pase por ahí de unos 10 renglones, es como un promedio, pero todo depende de la situación. El último llamado a la acción, condensar de todo lo que se ha hablado, no, muy bien. Cerré el texto. ¿Alguno tiene alguna pregunta por ahí? Creo que no. No, señora. Listo, perfecto. Muchas gracias. Listo, pasamos entonces a un último ejemplo de conclusión. Y no sé si alguien quiere leer, si alguien se le anima. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Hay palabras clave para determinar qué tipo de conclusión está presente en el texto? Se supone que sí, se supone que sí. Por ejemplo, no sé, palabras como conectores, ¿sí? ¿Te refieres a conectores? Sí, o sea, como palabras que me den pistas para saber si una conclusión tiende a reflexiva o a abierta o cosas así. Realmente, pues lo mejor siempre va a ser leer el párrafo completo para que tú te des cuenta, pero sí hay palabras que te van a determinar. Por ejemplo, si a ti te dicen que inconformidad, ya sabes que tienes que tomar un cambio, ¿sí? O información, ya sabes que lo único que quería hacer en la conclusión era como brindarte información y ya, nada más. Pero es algo que
depende mucho, ¿no? No crees que quedas como corto. Entonces ahí siempre el mejor consejo va a ser leer la conclusión toda completa y ahí de una sacas el tipo de conclusión. Pero sí, sí se puede, solo que es un poquito arriesgado. Ah, ok, Listo. gracias. ¿Alguna pregunta más o seguimos con el ejemplo? Creo que no. Entonces, bueno, vi por ahí que Santiago tenía levantada la mano. Santi, ¿nos ayudas, por favor? Listo, profe. Dice, en conclusión, el cambio climático es una amenaza real que requiere una acción urgente. Todos podemos contribuir a combatir el cambio climático tomando medidas individuales y apoyando a las empresas y organizaciones que trabajan para abordar este problema. El futuro de nuestro planeta depende de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿qué creen? ¿Cuál conclusión? ¿Qué tipo de conclusión es esta conclusión? Para tomar acción. Exacto. Aparte de que genera una reflexión, porque sí la tiene, lo dice directamente. El futuro de nuestro planeta depende de nosotros. Nos está llamando a tomar una acción. Entonces, bueno, analicémoslo parte por parte. Eh, bien. En la frase morada, el cambio climático es una amenaza real que requiere una acción urgente. Esa es, de nuevo, se refuerza la tesis. Entonces, ¿qué podemos deducir de acá? Que en el desarrollo, el escritor lo que estaba haciendo era darnos cifras, darnos información y argumentos en el que se decía que el cambio climático es algo que es cierto y que nos toca tomar una acción ya o ya. Luego, todos podemos contribuir a combatir el cambio climático tomando medidas individuales y apoyando a las empresas y organizaciones que trabajan para abordar este problema. Aquí tenemos también un llamado a la acción. Pues en varias partes de la conclusión tenemos llamados a la acción, pero esta parte en específico se centra solamente en decirle, oiga, usted puede hacer algo, haga algo, levántese de su silla y ayúdenos con el cambio climático. Y luego, por último, tenemos el cierre. El cierre y le aporta algo al lector. Todos los textos quieren aportarle algo al lector. Pueden ser enseñanzas, información nueva, imaginación o un sentimiento de cambio, también puede ser. Y pues como lo que decíamos ahorita, un llamado a la acción es este. El futuro de nuestro planeta depende de nosotros. Así cierra el texto, la conclusión, y nos deja la última idea, que es como la que más queda clara generalmente. Bueno, chicos, son las 8 en punto. ¿Ustedes quieren un break o seguimos derecho? Sigamos. Hombre, Seguimos, listo. ¿O quieren un break? Ay, no sé. Sigamos, a No, ver qué. sigamos. Derecho, ok, Derecho. ok, sigamos. Ok, listo, de una. Ajá. Profe, Cuéntame. una pregunta. Yo miré algo en el chat de un compañero que decía que cómo se puede sacar inferencias de un texto. Depende del texto. ¿Cómo puedes inferir? Ah, Sí, cómo se puede, aló, pues, ¿me cómo escuchan inferir. bien? Sí, Yo espero que sí. Aló, aló. Sí, ¿Me se escucha escuchan bien bien. ahí? sí, Sí, sí se sí, escucha. señora. Ay, pucha. Aló. Sigamos. La clase creo que la tenemos hasta las 9. Ah, listo, perfecto, sí se escucha. Qué tranquilidad. Qué pena. Sí, sí se puede inferir. Es un poco arriesgado. Realmente, hablando del ICFES, normalmente nunca te van a dejar al aire casi nada, porque eso se presta para confusiones. Pero si estamos hablando de algo que no tiene que ver con el ICFES, normalmente sí se puede inferir y se puede inferir muy fácil, pues dependiendo del contexto y del texto del que se esté hablando. No sé si quedó claro por ahí. Entonces, bueno, chicos, seguimos, ¿no? Eh, Pasamos ahora sí a la segunda parte de la clase, que son los tipos y clasificaciones de los textos. Aquí entre nos, yo no me acordaba muchos tipos de textos, sino hasta ahorita que estaba haciendo la clase. Eh, Hay muchas maneras de
clasificar los textos. Hay muchísimos tipos de textos. Yo creo que son por ahí unos 40 tipos de textos. Pero en el ICFES normalmente solo preguntan 4, y que son los que más importancia se les da, que son informativo, narrativo, argumentativo y descriptivo. Pero partamos del inicio. Hay 3 clasificaciones de textos, ¿sí? 3 maneras de clasificar los textos, mejor dicho. La primera es por contenido, que es la que utilizan las pruebas de estado. La segunda es dependiendo de la intención del autor, dicho en otras palabras, ¿cuál es el propósito del autor creando este texto? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál es su objetivo? Y por último, el canal de difusión. ¿Cómo lo voy a difundir? ¿Sí? Puede ser escrito, puede ser oral, puede ser un video, puede ser una página web, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a la parte de contenido, que va a ser lo primero que vamos a ver y va a ser lo más importante, les recomiendo que pongan mucha atención a esto. Esta parte de contenido, normalmente los textos tienen solamente un tipo de clasificación, pero se puede dar la opción de que se mezclen. Es decir, yo puedo encontrar un texto que sea informativo y al mismo tiempo sea argumentativo. Pero entre los dos tipos siempre va a haber una jerarquía, un tipo que prime por encima del otro. ¿Listo? Entonces comencemos. En cuanto a la clasificación por contenido, el primer texto que vamos a ver es el texto informativo. Quisiera que me dijeran qué se les viene a la cabeza cuando les digo texto informativo. Exponer ideas. Como informarnos de algo. Informarnos, exponer ideas, ¿qué más? ¿Qué más? Informar sobre un tema de interés. Informar sobre un tema de interés. Reportajes. Noticias, muy bien, reportajes, ajá. Informar sobre un tema, pero sin dar como una opinión así concreta. Sí, es más de manera Sí, objetiva. muy bien, sí, muy bien, Neutral. muy bien. Neutral, objetivo, muy bien. Listo. Entonces, por texto informativo, alguien dijo por ahí noticias, perfecto. A mí se me venía lo mismo a la cabeza. Normalmente un texto informativo siempre va a ser neutral, ¿sí? Si es un texto informativo puro, el único propósito que tiene es darle una información nueva al lector. No hay juicios de valor, por lo tanto el lenguaje que se va a utilizar es sumamente objetivo. ¿A qué me refiero con eso? Lo vamos a desarrollar poquito a poquito. Bien, tenemos que sí que el texto informativo solamente transmite información clara, objetiva y precisa, ¿sí? Entonces, la idea es simplemente ampliar el conocimiento del lector, ¿sí? Él verá, el lector, qué hace con esa información que se le está dando, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno lee una noticia. Yo simplemente cumplo con darles la noticia, ustedes verán si les gusta o no les gusta, cuál es su juicio de valor, lo dejo abierto. Lo más importante acá es que cuando estoy creando un texto informativo, la información que yo doy tiene que ser verificable, tiene que ser objetiva. En cuanto a sus funciones, la primera, informar, ¿no? Texto informativo, informar. Sí. Transmitir datos, conocimientos. Lo segundo, educar. Cuando ustedes en sus colegios, la mayoría creo que están en colegios, todos los libros que ustedes tienen, por ejemplo, de matemáticas, de química, lo que sea, son textos informativos. Te brindan una información nueva que tú no conocías y ya, tú verás qué haces con esa información. Formar, cuando hablamos de formar, es desarrollar habilidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno ve un tutorial de cómo coser, por ejemplo, quiero aportarte un nuevo conocimiento y que también lo pongas en práctica. Divulgar información, que es lo que, por ejemplo, las revistas de chismes hacen. Y entretener, que también le hacen las revistas de chismes. No sé, hay páginas de Instagram que se encargan simplemente como de pasar un buen rato a la persona y ya, como informan, pero de cosas que son light, como tranquilas. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá?
Profe, una pregunta, ¿qué es un juicio de valor? Un juicio de valor es cuando el escritor o el lector se paran y dan una opinión acerca de algo. Digamos, yo tengo este botilito y digo, este botilito es hermoso porque su estructura es rectangular, medio cilíndrica, es negro y además es metálico. Eso es un juicio de valor, es una opinión. Para mí es hermoso, pero para otra persona puede que sea horrible. Entonces, pues sí, ¿te quedó claro? Yo creo que sí, espero que sí. Bueno, listo, entonces en cuanto a las características, tiene que ser objetivo, claro, preciso, tiene que haber una estructura y un vocabulario correcto. En cuanto a que sea objetivo, lo desarrollaron muchísimo ustedes solitos, es que tiene que ser neutral. No es posible que yo les esté informando de algo y intrínsecamente, indirectamente les esté dando una opinión. Entonces ya deja de ser un texto netamente informativo. Lo segundo, tiene que ser claro. Toda la información que yo dé en el texto informativo, las cifras, las estadísticas, las citas, tienen que ser, uno, verificables y dos, claras. Que el lector las lea y en vez de confundirlo más, diga, ah, ya sé qué es lo que me está diciendo esta persona. Me ayuda a ubicarme y a tener información clara, veraz y, y cierta. Listo. Entonces, en cuanto a la precisión, lo que hablábamos, que la información tiene que ser confiable, tiene que ser veraz y verificable. No, no como esas, no sé si han visto como periódico de las cordilleras y aparecen noticias y uno va a ver y eso es puro humo. Todo lo que están diciendo es falso. El texto informativo lo que busca es todo lo contrario, brindar información que sea verificable. Cuarto, se tiene que seguir una estructura, que es esta sí sigue la estructura normal, la que vimos ahorita, la de introducción, desarrollo y conclusión. Y por último, tiene que haber un vocabulario correcto, especialmente como se habla de objetivo, de una noticia en la que yo no quiero dar un juicio de valor, entonces mi lenguaje no puede ser hacia los juicios de valor, es decir, no puedo utilizar adjetivos que digan bonito, feo, hermoso, horrible, no, porque ya le estoy creando una idea al lector y yo no quiero fundamentarle una idea al lector, quiero que él tome su propia opinión. Daniel, cuéntame. Profe, pero más que evitar utilizar adjetivos, en general no sería evitar utilizar adjetivos propios. Por ejemplo, yo no puedo decir, imaginémonos que yo intento hablar, por ejemplo, de forma neutral sobre un conflicto, ¿no? Un conflicto armado. Yo no puedo decir, de forma muy simple, diré, los buenos hicieron esto y los malos hicieron esto, pero por ejemplo, si puedo decir, Totalmente. la población llegó a considerar buena esta acción, mientras que otra llegó a considerar mala esta acción y por ese estilo, ¿verdad? Sí, claro, depende de la finalidad con el que estoy utilizando el adjetivo. Si el adjetivo simplemente está acompañando la frase, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que hace es simplemente como darle más coherencia a la frase. Pero ahora, si mi objetivo de utilizar ese adjetivo es crearle una percepción al lector, entonces pues ya como que deja de ser un texto informativo. Es decir, si yo quiero decirle al lector que algo es bueno o es malo y ese es mi objetivo, deja de ser un texto informativo. Pero si lo que quiero es dejar más claro algo, es decir, algo completamente neutral, es válido. Depende del propósito final con el que se utilice el adjetivo. Profe, ¿se Y podría decir que la cuéntame. opinión descarta en base el texto informativo? Totalmente. Y eso pasa mucho en las pruebas de estado. A ustedes les ponen una noticia y al final de uno de los párrafos dice, por lo tanto, yo creo que esto es malo. ¿Sí? Inmediatamente ustedes ya saben que eso no es un texto informativo. ¿Por qué? Porque hay un juicio de valor de forma. Por acá, esperen, leo el chat un momentico, sí, un momentico. ¿Qué son los conectores de adición? Bueno, eso lo vamos a ver en otra clase, pero te adelanto de una vez. Los conectores normalmente los conectores son los que unen una idea con la otra, ¿no? Y hay varios propósitos con cada conector. Los de adición son unir una idea con la otra. O sea, es decir, no sé,
el estuche de estos audífonos es negro. Listo. El estuche de estos audífonos es negro y además también, no sé, tiene lucecitas. ¿Sí es? Y además es un conector de adición. Conecté una frase con la otra. Listo. Sigamos. Listo. Tipos. En cuanto a los tipos, hay varios. Las noticias, que me las nombraron por ahí, eh, las que uno lee en el periódico, las que uno ve en televisión, etc. Los artículos científicos, se van a dar cuenta que rara vez un artículo científico va a dar va a dar una opinión. Simplemente cumple con informar, educar y divulgar información. ¿Mm? Los informes, cuando ustedes, no sé, hablan de informes sobre la paz, simplemente cumplen con dar unas estadísticas y ya, nada más. Los manuales, ¿qué hacen los manuales? Nos dan instrucciones claras para poder hacer X o Y cosas. No nos dicen que si eso es bueno o eso es malo, nada de eso. Simplemente le dan unas frases concretas a la persona para que logre hacer X o Y cosas. Juan, dime. Sí, en este caso no entraría la revista como No, informativo. pues, depende de qué tipo de revista estamos hablando, revista científica o revista de otro tipo. No, sí, científica. O sea, yo creo que ese sí entra, ¿no? Sí, revista científica, la revista científica está formada por artículos científicos. Solamente que se le dice revista porque son varios los artículos que hay dentro. Pero sí, tienes razón. O sea, revista científica. Si dice solamente revista, la persona puede pensar que estás hablando, digamos, de una revista de otro tipo, por ejemplo, para entretener o ese tipo de cosas. Sí, listo. Tenemos por ahí también Profe, folletos. Cuéntame, sí, dime. ¿qué diferencia hay entre el texto informativo y el instructivo? No, son muy parecidos, la verdad. El texto informativo simplemente cumple con darte la información a ti, o sea, darte un conocimiento nuevo, y el texto instructivo, además de darte ese conocimiento nuevo, busca que lo pongas en práctica. Es decir, si tienes las instrucciones de un televisor, de cómo conectar un televisor, la idea es que tú sepas cómo conectarlo y que lo hagas, ¿sí? Pero el texto instructivo, digamos que es como una subcategoría del texto informativo. O sea, la categoría grande es texto informativo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo, con gusto. Bueno, tenemos también folletos. Normalmente, pues, son bien gráficos y lo único que buscan es dar información nueva. Y biografías. Cuando ustedes les ponen tareas en clase, averiguar biografía, no sé, de Gabriel García Márquez, nunca les van a decir si fue buena, mala persona, si no. Lo único es darles a conocer cómo fue la vida de X o Y persona, o por ejemplo, las citas bibliográficas también nos ayudan. Informar, siempre va a ser ese el objetivo. Ay, me pasó. Listo. Clasificación por contenido, seguimos en la misma. Disculpen. Seguimos en la misma clasificación por contenido y ahora pasamos al texto narrativo. ¿Qué se les viene a la mente con texto narrativo? Es un texto que narra como versos. ¿Narra qué cosas? Cuentos, fábulas. Sí, ajá. ¿Qué más? Profe, un texto que permite contar historias o cuentos. Historias, cuentos, bien. ¿Qué más? Mitos. Ujú. Comunica hechos en orden cronológico. Tiene Sí, personajes, sí, tiene personajes, muy bien. Ay, perdonen, es que estoy viendo el chat hasta ahora. ¿Qué es una premisa y qué es una falacia? Una premisa es una idea que se ordena de manera lógica y dice, digamos, si pasa X, entonces Y. Si hay una acción, hay una consecuencia. Eso lo vamos a ver en otra clase, no se preocupen, pero igualmente ya les adelanto que es una premisa. Y una falacia es cuando creo una idea y luego la desmiento, ¿sí? Entonces es todo lo contrario. Si pasa X, no va a pasar Y. Pero eso lo vamos a ver después, no se preocupen.
Listo. Leyendas, fábulas, ajá, muy bien. Listo. Eh, ¿Qué tenemos por texto narrativo? Nos permite contar historias. Todo lo que ustedes dijeron tenía que ver mucho con historias, si se dieron cuenta. Que las fábulas, que los mitos, que las leyendas, todo eso son historias. Cuando ustedes piensen en textos narrativos, piensen de una en Gabriel García Márquez, en cuentos, en imaginación. La idea de un texto narrativo normalmente es contar una historia, ¿sí? Contarles una historia y que genere imaginación en el lector, ¿sí? Generar emociones, que lloren. ¿Cuántos no han llorado por un libro? ¿Cuántos no han reído? Ya, ese simplemente es el objetivo, ¿sí? Generar emociones intensas. En cuanto a las características principales, tenemos que la narración es una secuencia de eventos, sí, en un tiempo y en un espacio determinado. Uno siempre va a saber dónde pasó y cuándo pasó. Esas son las dos preguntas que se responden en los textos narrativos. Hay múltiples personajes, por ejemplo, el de Rafael Pombo, Rin Rin Renacuajo. Toda esa mano de personajes es un texto narrativo. También tiene que haber una acción, es decir, hay varias escenas que se desencadenan en la historia, ¿sí? Entonces, no sé, que sigamos con la de Rin 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 Cuajo, que salió de su casa, que luego conoció unos amigos, sí, ahí se van dando cuenta que hay varias escenas, varios eventos que se van uniendo. Hay un tiempo delimitado, es decir, que la historia nos va contando en qué momento se va desarrollando cada escena y un espacio también. La trama es lo más importante del texto narrativo. La trama, por trama, ¿a qué me refiero? Es que hay una estructura que me cuenta cómo se organizan los eventos de la historia, ¿sí? En torno a qué gira esa historia, ¿sí? El lenguaje, normalmente el lenguaje depende muchísimo del tipo de texto narrativo que se está hablando. Por ejemplo, no es el mismo lenguaje que se utiliza en una fábula o en un cuento al que se utiliza en una leyenda, porque, por ejemplo, las fábulas normalmente utilizan un lenguaje muchísimo más infantil, mientras que las leyendas buscan, no sé, generan miedo, ¿sí? Entonces, el lenguaje también depende muchísimo del tipo de texto narrativo que se está utilizando. ¿Cuál es la función del texto narrativo? Hay muchísimas funciones, ¿sí? Pero pues normalmente es captar la atención, que se entretenga la persona, el lector, presentarle el tema, dar un contexto. Sí, básicamente es como entretener y crear mayor imaginación en la persona. Hay varios tipos de texto narrativo. El primero es la novela. Por ejemplo, no sé, incluso en los libretos que ustedes ven de las novelas que se ven de televisión, pues eso también es un texto narrativo, ¿no? Entonces, no sé, Betty la Fea, Café con aroma de mujer, todo eso aporta. La novela se caracteriza por una vaina y es que la trama es demasiado extensa, como que ocurren mil cosas y hay mil eventos, hay muchísimos personajes y todo es muy detallado. ¿Mm? A Betty, ¿cuántas vainas no le pasaron? Entonces, esa es una novela. Por otro lado, tenemos un cuento. El cuento, contrario a la novela, su extensión es más corta. Y el propósito del cuento es simplemente tener una narración en el que pasa un acontecimiento y ya, nada más. Y los personajes son muy cortos. En esta parte quiero hacer énfasis. Las personas tienden a confundir el cuento con la fábula. Hay cuentos que no tienen la necesidad de dar ningún aprendizaje. La fábula sí. El cuento simplemente busca contarles un acontecimiento y ya, busca generar busca entretener y ya. La fábula, por el contrario, también es una narración corta, pero trata de dejar una enseñanza a la persona. Normalmente pues son niños. Y las personas que se utilizan usualmente son animales. La leyenda también está basada en hechos reales y también imaginarios. Es una narración que se da de generación en generación, que tiene un lugar específico, por ejemplo, no sé que la patasola es de la región de, no sé de dónde es, perdón,
pero que en cada región hay como una leyenda o un mito que se ha desarrollado poco a poco. Entonces es algo que se va pasando de generación a generación y se vuelve muy tradicional. Tiene hechos ficticios y tiene hechos reales. Y por último tengo la epopeya. Yo, por ejemplo, honestamente no me acordaba de la epopeya y es lo que nos está hablando, por ejemplo, de los cómics, la narración sobre hazañas heroicas que hace un personaje, yo qué sé, Superman, Batman, y, Spider-Man, y todo el mundo de Marvel y DC y todo eso. Se centra en la vida de un solo personaje en el que hace cosas heroicas, hazañas. Listo. Ay, me pasé. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Esperen, abro un chat un momentico, por favor, un momentico. No, bla, bla, bla. Sí, en los textos narrativos hay personajes ficticios, normalmente son personajes ficticios, pero pueden utilizarse personajes de la vida real. Listo. Creo que el tema quedó claro hasta acá. Y ya, creo que no hay ninguna pregunta. Seguimos. El tercer tipo es el texto descriptivo. También es clasificación por contenido. Acuérdense que vamos en el primer tipo de clasificación. En cuanto al texto descriptivo, eh, tenemos que, sí, busca describir, ¿sí? Y también es objetivo, ¿sí? Pero más allá del texto informativo que busca aportarle información nueva al lector, a este tipo de texto no le importa si el conocimiento es nuevo o no es nuevo para el lector. Su único objetivo es tratar de retratar la realidad lo más posible en el lector, creando una imagen clara en la imagen, en la mente del lector, ¿sí? Entonces, digamos, yo estoy acá con ustedes y les empiezo a contar, no sé, cómo es la habitación en la que estoy. Y les digo, en esta habitación todas las paredes son blancas, tengo un marcador de color café, tengo unos maletines, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es darles información que describen y tratan de evocar al lector en la lectura. Acá especialmente se utilizan muchísimo los recursos lingüísticos, pero están asociados como con los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, han leído por ahí, ¿no? Que el olor de su cabello me evoca a las rosas de no sé qué verano, ¿sí? Ese es un recurso lingüístico que juega con los sentidos, con el olor, ¿sí? Entonces, claro, eso crea una imagen más real en el lector para que se sienta atrapado. Bien, en cuanto a las características, es muy detallista. Pues obvio, si estamos describiendo algo, lo ideal es que la abundancia de los detalles sea demasiada para capturar la esencia de lo que yo quiero describir. Hay un lenguaje sensorial, que era lo que hablábamos ahorita. Se utilizan recursos literarios. No sé si lo vieron en algún momento en clase, que las hipérboles, los símiles, las metáforas, todo eso para darle un sentido más grande al texto descriptivo. Y siempre tiene que haber un orden. El orden es el mismo que ya vimos: introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Las funciones sí busca informar, pero no es su propósito principal. Más que informar, es hacer sentir al lector como si estuviera en ese lugar. Transmitir información sensorial, evocar emociones, busca persuadir, entretener y expresar ideas. Hay varios tipos. Por ejemplo, el retrato describe la apariencia de una persona, pero no solamente la apariencia física, sino también la apariencia psicológica. La topografía. Cuando hablamos de topografía, es como un croquis, ¿sí? Describe como un lugar, ¿sí? Las características físicas de un lugar. Por ejemplo, en clases sociales yo me imagino que los han puesto a hacer mapas y cosas así. Eso está ligado a topografía. La etopeya, a diferencia del retrato, describe
el carácter y las cualidades morales de la persona, ¿sí? Que es súper buena persona, que es honesto, que es franco o que es mala persona. Todo eso es una etopeya. La prosopografía. La prosopografía, a diferencia del retrato, solamente se va a centrar en la apariencia física de la persona. No me voy a centrar si es buena o si es mala persona, o si piensa bonito o si piensa mal. No, 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 no. Solamente me voy a centrar en sus cualidades físicas. Por ejemplo, cuando una persona está desaparecida y dicen, se busca persona de cabello mono, de ojos verdes, de estatura mediana, eso es una prosopografía. Un paisaje, pues sí, habla por sí solo. La descripción de cualquier lugar, cuando ustedes están en un lugar bonito y dicen, uy, no, yo quiero tomarle foto a este paisaje porque es demasiado bonito. Es la descripción de un lugar. Y la crónica, la narración de varios hechos que han sucedido. Entonces, ese sí se hace de manera secuencial y cronológica. ¿Alguien podría ayudarme a leer este ejemplo, por favor? Listo, listo, espérenme. Lima Limón, ¿me ayudas por favor? Ay, qué nombre tan lindo. María es una mujer alta y delgada, con una elegancia innata que resalta en cada uno de sus movimientos. Sus ojos azules, profundos como el océano, están enmarcados por unas pestañas largas y oscuras que le dan una mirada intensa y misteriosa. Su cabello rubio, lacio y brillante cae suavemente sobre sus hombros. La piel de su rostro es suave y clara, con un leve rubor natural que le da un aire juvenil. Siempre viste con ropa de colores claros y tela suave, que complementa su estilo delicado y sofisticado. Además de su belleza física, María es conocida por su amabilidad y su carácter sereno. Tiene una sonrisa cálida que transmite tranquilidad y una voz suave que invita a la conversación. Es una persona reflexiva, siempre dispuesta a escuchar y ofrecer palabras de aliento. Su presencia ilumina cualquier lugar al que va, dejando una impresión duradera en quienes la conocen. Muchísimas gracias, Lima Limón. Bien, chicos, ¿qué creen qué tipo de texto descriptivo es este? Láncense sin miedo, no importa. No importa si se equivocan, no importa. Profe, yo siento que es como Característico. ¿Fotografía? ¿Detallismo? Prosopografía, detallismo, no, las tenemos acá a la derecha, acuérdense, miren la diapositiva. Retrato, muy bien, Tefita, muy bien, es un retrato. Ya les explico por qué no es una prosopografía, por qué no es una etopeya, ni nada de eso. ¿Qué pasa? El retrato es la descripción de una persona lo más grande posible. No solamente estoy hablando de su parte física, porque claro, están hablando de que María es una mujer alta, delgada, divina, pero también están hablando de que es elegante, de que tiene una voz suave, que es una persona reflexiva. Si ven, unen la descripción de la apariencia física, pero también une la descripción de la parte moral, personal, por así decirlo. Entonces, por eso es un retrato. Retrato es como la descripción más completa de una persona, tanto lo interno como lo externo. La prosopografía simplemente se centra en la parte externa y lo contrario, la etopeya se centra simplemente en la parte interna. ¿Quedamos claros hasta ahí o alguno tiene alguna pregunta? Gracias. No, con gusto. Listo. Sigamos. Bien, Profe, ahora sí una tenemos. pregunta. Cuéntame. O sea, cuando, en este caso, por decirlo así, en un poema, digamos, cuando el autor describe de cierta manera una mujer y la describe con objetos y describe su belleza de cierta manera, también vendría siendo tipo un texto descriptivo. Solamente la esté describiendo externamente, ¿sí? Como digamos, que es tan bonita como la cintura de un reloj de arena o algo así.
Ajá, como un poema que describa a una mujer por su belleza, por su forma de ser, así, porque Si hay es, poemas si es por, así. su- si es por su forma de ser, digamos, es una persona tan buena y tan bondadosa, sería una epopeya. Si es por su parte física, digamos, por sus hermosos ojos, sería una prosopografía. Pero si combina ambas, dice, tiene una cara divina, tiene una cintura hermosa, como, sí, como un reloj de arena, pero además tiene unos sentimientos tan hermosos que me dejan perplejo. Está combinando partes internas y partes externas, entonces es un retrato. Ok, gracias, profe. Listo, no, con gusto. Ahora sí, esta es el último tipo de texto que se ve en las pruebas de estado y es el último de la clasificación por contenido. Ya las últimas dos clasificaciones las vemos en bombas. Listo. En cuanto al texto argumentativo, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de texto argumentativo? De una vez les adelanto, este tipo de texto es el que más se mira en las pruebas. Persuadir, persuadir al lector. Persuadir, muy buen verbo. Ajá, ¿qué más? Manipular. Convencer de una postura al lector. Bien, Profe, muy bien. Ujú. defiende, Convencerlo. Defender una postura, sí, ajá. Que defender una postura. argumenta. Subjetivo, ok, Convencer, ¿sí? bien. Defender una postura con Convencer, una base persuadir, sólida. defender. Perfecto, bien, bien, bien. En esta parte Mostrar necesito que se pruebas de vuelvan este. bien, necesito que se Tiene, vuelvan tiene muy argumentos críticos. como de autoridad, de causa-efecto, Sí, 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 de sí, claro experiencia que sí. personal. Claro que sí. Este es totalmente contrario a un texto informativo, ¿no? En el texto informativo yo solamente busco darle conocimiento nuevo a la persona. Aquí lo que yo trato es convencer, persuadir, todos los verbos que ustedes me dijeron. En el texto informativo y en el texto descriptivo, ¿yo qué era? Totalmente objetivo. Yo simplemente era un ente que buscaba darle información nueva. Ahorita, más que darle información nueva, lo que yo quiero es que ese lector se ponga en mi posición y diga, sí, es cierto lo que esta persona está diciendo. Sustentar un tema, vender una idea, sí, bien. Entonces, defender una idea o una postura mediante razonamientos. Ese es su consejo para la vida. Independiente del tema, de la conversación, del tema en el que ustedes tengan y la posición que ustedes adopten ante cualquier tema, usen argumentos. Los argumentos son el móvil que van a reforzar la tesis. Yo pensé que alguno me iba a decir eso. Tesis, texto argumentativo. La tesis que ustedes tienen. Si ustedes piensan, no sé, que Dios existe o que Dios no existe, está libre de pensarlo, pero tenga argumentos sólidos para poder sostener esa idea. Entonces, así tal cual es en los textos argumentativos. El escritor presenta su tesis, su idea, su postura, y los argumentos van a reforzar esa tesis para poder convencer al lector, ¿sí?, de la validez de su tesis. Entonces, el lenguaje que se utiliza acá es subjetivo, sí es bien subjetivo, porque a cada rato les voy a estar diciendo cuál era bueno, el escritor siempre les va a estar diciendo cuál era mi pensamiento y por qué es que yo pienso así. Tiene que ser claro, tiene que ser muy lógico. No puedo pasar de una idea a otra sin tener un hilo conductor, precisamente porque lo que estoy buscando es persuadir, entonces si pierdo al lector y lo confundo, no lo logro persuadir. En características, por favor, que no se les olvide, una tesis. Si les hablan de tesis, texto argumentativo. Texto argumentativo, una posición, una persuasión, todo lo que me digan, ¿sí? Entonces, la tesis, acá la tesis es la idea principal del texto argumentativo, ¿sí? La postura igual a tesis igual a idea principal. Eso es, digamos, si les aparece una pregunta del ICFES, si les aparece una pregunta en el ICFES de la tesis de una persona, ya saben que tienen que buscar cuál es el pensamiento de esa persona. Buenas. Hola. Hola, buenas. Hola, amigo. ¿Cómo? Ya, listo. Entonces, tenemos varias características, la tesis, los argumentos.
Una tesis en argumentos no es una tesis válida. La estructura tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Estructura básica, que es la que hemos visto durante estas 2 horas. El lenguaje tiene que ser claro, preciso, lógico y persuasivo. En cuanto a los argumentos, hay recursos que refuerzan ese tipo de argumentos. Por ejemplo, las estadísticas, las citas. Digamos, si el científico tal, tal, tal dijo X cosa, eso es lo que le está diciendo, hey, si este man que es un duro dice esto, entonces eso está reforzando mi postura. Son recursos que le dan mayor fuerza a la tesis. Las funciones, informar, claramente, porque puede que una persona no conociera el tema y gracias a ese texto se informó. Persuadirlo, lograr convencerlo de lo que yo le estoy diciendo es verdad, es cierto. Y debatir también es una muy buena característica, porque también es válido que el lector no sea persuadido y diga, no, la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Y esa también es una función de un texto argumentativo. Hay textos argumentativos que son sumamente polémicos, pero ese también es un éxito. Y entretener. En últimas es una información que le sirve a la mente y eso es entretención. Hay varios tipos. Está el ensayo argumentativo, que creo que es el que más se ve, cuando ustedes les dicen, por favor, crear un ensayo de 10 páginas acerca de X tema. No tienen que ser neutrales, todo lo contrario, tienen que poner su pensamiento y lo tienen que respaldar con cifras, con datos, con estadísticas. Eso es un ensayo argumentativo, se desarrolla con muchísima profundidad y las ideas tienen que ser sumamente claras. En cuanto al ensayo argumentativo, hay una estructura que se usa y es la introducción, que tienen todos los textos, la tesis, se habla de los argumentos y también se refutan los contraargumentos. Es decir, si yo pienso que el sol es amarillo por tales y tales motivos, y además el sol no es verde porque ya se demostró tal y tal cosa. Entonces, presento la introducción, presento la tesis, doy mis argumentos, refuto los contraargumentos y doy la conclusión. Listo, seguimos. En cuanto al artículo de opinión, cuando hablamos de artículo de opinión, ahora sí podemos hablar de revistas, de esos blogs, esas páginas web que hablan acerca de cosas, las personas que prueban la comida, es que no me acuerdo cómo se llaman, y hacen sus artículos, ese es un artículo de opinión. Cuando dicen la comida estaba muy fría o la comida me llegó tarde y por lo tanto no tenía buenos sabores, eso es un artículo de opinión, en donde el escritor lo que busca es dar su opinión, válgame la redundancia, o su experiencia acerca de X cosa. Sí, las reseñas, por ejemplo, la reseña de una película. Si ustedes ven la reseña y dicen, buenísima, para una persona que una película es buena, puede que para otra sea mala. Los discursos, ¿quién lo diría? Pero los discursos sí son textos argumentativos. Por ejemplo, cuando el presidente pasa a dar un discurso, es un texto oral, ¿sí? Pero además que busca dar a conocer un pensamiento acerca de algo y convencer a los demás. Y por último, un debate. El debate es un tipo de texto argumentativo que no se da de forma escrita, pero igualmente lo que estoy buscando es constantemente persuadir a la otra persona a que caiga en cuenta de lo que yo le estoy diciendo es cierto. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? La tesis generalmente, ¿dónde se encuentra? Se puede anunciar en la introducción o se puede anunciar en el desarrollo y reforzarla en el desarrollo. Entonces está sí o sí en introducción o desarrollo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Creería que no. Entonces sigamos. Listo. Ahora sí pasamos al segundo tipo de clasificación, que es la intención del autor. Todos los 4 tipos de textos que vimos ahorita estaban centrados en el contenido. Este tipo de clasificación ya es según la intención del autor. ¿Cuál era el propósito que tenía el autor? Hay 3 tipos. Primero, informar. Segundo, persuadir. Y tercero, dar literatura. Es decir, generar imaginación y entretener al lector.
That's it, nada más. En cuanto al tipo de texto informativo, es transmitir una información, eso es lo único que se quiere, ¿sí? Se tiene que utilizar un lenguaje objetivo, un lenguaje adecuado, claro, conciso, y los datos y los ejemplos ayudan a entender la información en la que se está obteniendo. Las noticias, los artículos científicos, los informes, los folletos, todo eso son textos informativos. Los textos persuasivos, que eran los que hablábamos, que también son textos argumentativos, lo que hablábamos, intentan convencer y persuadir, ¿no? Tienen un lenguaje connotativo o un lenguaje subjetivo que busca convencer a la persona de lo que yo estoy diciendo, es cierto, ¿no? Por medio de los argumentos, ¿sí? Y a cada rato voy a estar apelando a las emociones. ¿A qué se refiere con apelar a las emociones? Es normal que en un texto persuasivo constantemente se le esté preguntando cosas al lector para generarle emociones o decirle cosas que lo hagan sentir bien, que lo hagan sentir mal, bla, 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 ¿sí? Va también a esa parte de interactuar constantemente con el lector. Y los ejemplos, las propagandas, los discursos políticos, la publicidad reflexiva, persuadir al lector a que haga X o Y cosas. Y ya por último, literario. Literario es toda la parte de poemas, cuentos, historias, libros de fantasía, realidad mágica, todo eso. El lenguaje acá es súper rico porque se trata de utilizar un lenguaje en el que el lector abra la mente, se sienta en un espacio en donde se puede entretener, por ejemplo, Cien años de soledad es un muy buen ejemplo. Se utilizan muchos recursos literarios, que era lo que hablábamos ahorita, la hipérbole, la onomatopeya, el símil, todo ese tipo de cosas. La estructura es libre. Igual se sigue también dentro de todo un contexto, una introducción, un desarrollo y una conclusión, solamente que no se nota tanto parte por parte, pero sí también la tiene. Normalmente están en los poemas, en las novelas y en los cuentos. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesora, una pregunta. Cuéntame. ¿Qué diferencias hay entre novela y el cuento? La novela es muy larga. En la novela ocurren muchísimas cosas y se cuenta la historia, ¿no? Mientras que en el cuento simplemente ocurre un acontecimiento general, hay poquitos personajes y es muy corto. ¿Listo? Sí, señora, sino que en una pregunta a mí me habían puesto un texto corto en la que me narraban una persona cómo moría y luego yo puse que era un cuento porque pensé que los cuentos eran cortos, pero luego terminó siendo una novela y no entendí por qué. Tendrías que mirar también más allá de la extensión cuántas cosas ocurren en ese texto tan corto, ¿no? Porque puede que en un texto corto te estén diciendo que esa persona murió, que sufrió mucho y que aparecieron, no sé, que le pasaron mil cosas. Entonces también hay que verlo por la parte de los acontecimientos. Si puedes mandar la pregunta al chat o algo así, no hay ningún problema y lo resolvemos. Y la analizamos bien. Listo. Creo que no tienen ninguna pregunta más, ¿cierto? Si no, lo pueden hacer con gusto. También cabe la posibilidad de que haya sido un fragmento de una novela. Es que me es difícil darte una respuesta sin saber exactamente cómo era el texto. Entonces, pues, si lo mandas por el grupo, con gusto lo miramos y lo resolvemos. Y listo, por último tenemos la clasificación según el canal de difusión. Este responde a la pregunta, bien, ya tienes tu texto, pero ¿cómo lo vas a compartir? ¿Sí? Hay dos grandes categorías que son los textos orales y los textos escritos. Por un lado tenemos los textos escritos, que son que los libros, los artículos, las cartas, los emails, bueno, todo ese montón de cosas. Hay ventajas en los textos escritos y es que se puede releer, por lo tanto se puede quedar más claro el mensaje, se puede elaborar de manera más estructurada, más ordenada, ¿sí? Porque tengo el tiempo de quitar cosas, eliminar, volver a estructurar, mientras que en el oral no. Y entonces la imagen que se puede llevar el lector es más clara.
Por otro lado, está la otra grande clasificación, que son los textos orales, los discursos, las conversaciones, no sé, todo lo que pasa en el momento y que no hay un texto de por medio, pues se transmite de manera oral. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las ventajas de tener un texto oral? Que surge con inmediatez, hay mayor fluidez, se puede jugar con los tonos o con los recursos paralingüísticos. Los recursos lingüísticos y paralingüísticos son diferentes. Los paralingüísticos se refiere a los gestos, al humor, al tono. No es lo mismo que yo les hable así bajito, a que yo suba el tono de la voz o que yo de un momento a otro les hable muy feliz y del otro momento les hable muy triste. Son recursos paralingüísticos, igual con los gestos, la cara, todo eso. Los sonidos. Cuando ustedes escuchan un audiolibro no es lo mismo que leerlo, hay gente que prefiere leerlo, hay otros que prefieren escucharlo, y ya. Y salen otras dos últimas categorías, pero no son igual de grandes que estas. Y está por un lado el audiovisual, que mezcla cosas de videos y gráficas con el audio, como muy bien lo explica. Pueden ser fácil los videoclips de las canciones, las películas, la televisión, todo lo que tenga gráfico y se pueda escuchar es un audiovisual. Y por el último tenemos el multimodal, que es como la clasificación más reciente, por así decirlo, y es cuando se mezclan varios lenguajes para dar una información. Lenguajes integrados, a eso se refiere. Es decir, cuando tú vas por el centro comercial y se han visto esas pantallas grandotas y que dicen, no, tú estás para acá, ¿y a dónde quieres ir? Y aparecen todos los almacenes, bla, bla, bla. Y se puede cambiar el idioma para una persona extranjera, por ejemplo. O cuando uno va a, no sé, algunos lugares que tienen la información en español y la tienen en inglés, esos son textos multimodales. Las páginas web también, que tienen la posibilidad de cambiar los idiomas, también. Y pues la intención es llegar a más público y romper la barrera del código y del lenguaje. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Creería, ay, perdón. Ya la miramos. En cuanto a la clasificación que acabamos de ver, ¿tienen alguna pregunta? Sí, no, la podemos responder con calma, no se preocupen. Creería que no. Entonces, pues, muchachos, claro que sí, yo les comparto la presentación. Eh, creo que no es nada más. La presentación llega hasta acá. Espero que hayan tenido un rato chévere. Muchísimas gracias por la paciencia. Tefita, si quieres, ahorita resolvemos la pregunta. No, no, no hay afán. Muchachos, muchísimas gracias por todo. Gracias como por las preguntas, por haberme acompañado y espero que tengamos más clases. Esperen, dejo de compartir pantalla. Listo. Todo claro, me alegro. Listo, listo, muchachos. Que estén bien. Dice, leer libros me ayuda a lectura crítica demasiado, demasiado. Leer siempre te va a ejercitar como esa capacidad de poder responder preguntas de análisis de lectura. Listo, dice, un caballero llevaba en el bolsillo del pecho un libro de reciente aparición. Cuando alguien le hizo un disparo a quemarropa, fue conducido al hospital, donde se constató que el agredido gozaba de perfecta integridad física. El proyectil no alcanzó a atravesar, no había alcanzado a atravesar el libro. Un crítico literario comentó, claro, si es uno de esos libros invulnerables, ni siquiera una bala alcanzó a pasar el segundo capítulo. Mira, Tefita, ¿me escuchas bien? ¿Estás todavía conectada? Sí, señora. Listo. Mira, aquí hay varias maneras de darse cuenta de que esto no es un cuento. Se escuchó chistoso. Y es, date cuenta que al final a ti te dicen Magazine Dominical, El Espectador, número no sé qué, no sé qué, no sé qué. Esa cita bibliográfica ya de una vez te está diciendo que no es un cuento. ¿Por qué? Los cuentos no tienen citas bibliográficas. Los libros sí. Sí, tú puedes crear una cita de un cuento,
Pero este, si te dice la página exacta, el año, el número de la edición, ya podemos saber por ese lado que eso puede ser un libro, una historia, mejor dicho. Un libro que me habla acerca de una historia, una novela. Entonces, bueno, un microcuento no es tampoco por lo siguiente. Primera razón, ¿no? Que ya nos están hablando de una referencia bibliográfica en el que habla de que hay varias páginas. Segunda razón, si te das cuenta, ocurren muchísimas cosas. Primero, nos cuenta que el caballero llevaba un libro, luego nos cuenta que le dispararon, luego nos cuenta que fue al hospital, luego nos cuenta que no había ninguna herida. Sí, entonces ahí fácil, en un momentico nos dio cuatro o cinco acontecimientos. El cuento, acuérdate que solamente gira en torno a un acontecimiento. Entonces, segunda razón por la cual se descarta el cuento. Y la tercera razón, que es la más sencilla, es que ahí nos dice, el libro del que se habla, el texto es ta, ta, ta. Diría que claramente es una novela. Claro, porque nos está narrando una historia, nos está diciendo qué fue lo que pasó poco a poco. Y acuérdate que un informe no nos narra historias, sino que nos va dando estadísticas, nos va informando de cosas y un texto científico también. Entonces ya descartamos el microcuento, el informe y el texto científico. No sé si tienes alguna duda. Profesora, una pregunta, ¿también podríamos descartarla porque el cuento no es algo más infantil o algo más fantástico? No sé. Normalmente uno piensa eso, pero hay cuentos para gente adulta también. Entonces, pero sí, digamos que es una idea que podría ayudar. Acuérdate, lo que es infantil son las fábulas, los cuentos no, hay cuentos que son, pero sí son fantasiosos, los cuentos sí son fantasiosos, más no infantiles, no necesariamente. Y ya, y ya. Gracias. No, con gusto. Muchachos, cuídense, que estén muy bien. Chao. Ya, profe, feliz día, muchas gracias. Buenas Bueno, noches. chao. Cuídense. Vale, profe, muchas gracias. Con Ya, profe, gusto. gracias por la clase. Bueno.